Vamos a continuar con nuestra serie de Hechos. Y la última vez nosotros vimos el poder del testimonio en Hechos 22. ¿Recuerdas el testimonio de Pablo? Aún en la persecución, Pablo dio testimonio de su vida. Él fue abierto, fue vulnerable de cuál fue su vida. Después vimos que Pablo dio testimonio de sus milagros. El milagro que Dios hizo en su vida. Enseguida, Pablo dio testimonio ¿de qué? Del mensaje. Entonces, bueno que hables de tu vida, pero tu vida no cambia la vida de nadie. La que cambia la vida de alguien es el mensaje, amén. El mensaje de la cruz. Y finalmente vimos que Pablo dio su testimonio al punto de derramar sangre. Nos recordó del mártir, el primer mártir de los discípulos, que es Esteban. Y mártir y testigo tienen la misma raíz en el griego. Son personas que dan el testimonio de la cruz. El mártir es el que derrama su sangre. Y por eso hemos sido llamados a ser mártires, amén. Sí. Y yo espero que hayas dado tu testimonio esa semana. Sí. Espero que hayas dado testimonio de tu vida, de milagros que Dios ha hecho en tu vida, del mensaje. Espero que hayas derramado quizás sangre para dar tu testimonio. Y hoy día vamos a ver otro poder en Hechos 23, versículo 1. Hechos 23:1, la Biblia dice: Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. El título de nuestra clase: el poder de la conciencia. Entonces estamos de poder en poder, amén. Pablo aquí estaba siendo juzgado de forma injusta. Él frente a todo un jurado de judíos religiosos. Pero nosotros no terminamos de leer Hechos 22. Te invito a leerlo en tu casa, del 22 hasta el final del capítulo. Pablo básicamente hace una jugada maestra. Porque él estaba siendo juzgado por judíos. Y él habló con el líder, con el gobernador romano y le dijo: yo soy ciudadano romano. Y el gobernador se puso así: ¿cómo así? Sí. A mí me ha costado mi ciudadanía romana mucho dinero. Y Pablo le dijo: exacto, gracias mamita. Yo soy... Entonces Pablo tenía beneficios. Es un beneficio tener 2 pasaportes. Si tú viajas y tienes 2 pasaportes, eso es bueno. Entonces puedes ir a un país y hay 2 filas. Por ejemplo, en el aeropuerto hay 2 filas y tú puedes coger la fila de extranjeros, que está llenísima, o puedes coger la fila de ciudadanos, que muchas veces es más rápido. Entonces, esos son algunos beneficios que Pablo tenía por ser un ciudadano romano. Si tienes 2 pasaportes, enhorabuena. Si no, amén, conténtate con ser peruano. Amén. Amén. Oren porque tengo que renovar mi documento en Brasil. Sí, no podía salir más de 2 años de Brasil y por la gracia de Dios voy a ir en 2 semanas a Brasil, amén. No para renovar el documento, pero hoy puedo aprovechar, amén. Y Pablo ahora, por ese privilegio que tenía, por tener 2 pasaportes, ahora iba a ser juzgado delante de los ciudadanos romanos. Y Pablo comienza su defensa diciendo que él ha servido a Dios con buena conciencia. Sí. El primer punto: ten buena conciencia. O mejor, ten la conciencia limpia. ¿Cuántos ya han escuchado de... Si tienes la conciencia limpia, eres inocente? Sí. Pero ¿realmente tenemos la conciencia limpia? Tú puedes hacerte esa pregunta hoy: ¿realmente tienes la conciencia limpia? ¿O hay cosas que están ensuciando un poquito tu conciencia?
Fíjate qué sucede después, versículo 2. Entonces Pablo les dijo eso, ¿no? Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Eso es lo que sucede cuando alguien no tiene buena conciencia. Quiere callar a los que sí la tienen. Quiere golpear hasta en la boca. Y fíjate lo que dijo Pablo, versículo 3, hipócrita. En otras versiones, si tú ahí tienes la Biblia, dice una letrita A, que hipócrita se traduce como pared blanqueada. No pared blanquiazul, es pared blanqueada. Amén. Blanqueada, blanqueada. ¿Y quién usó el mismo insulto para referirse a los líderes religiosos hipócritas? Jesús. Y Jesús dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, por fuera es blanco, pero por dentro está muerto. Está podrido. Y eso es lo que sucede hoy, por ejemplo, en el mundo. Matrimonios que por fuera la novia usa un vestido de blanco, pero nunca ha habido pureza en ese matrimonio. Nunca ha habido siquiera fidelidad. Es solo una ceremonia para decir por fuera que está de blanco, pero por dentro quizás está destruido. Y eso es lo increíble en el reino de Dios, que cuando alguien se casa en el reino de Dios, el vestido blanco no es solo un símbolo, es realmente pureza. Es pureza. Y dos discípulos un día en el altar pueden decir, nuestro primer beso fue en el altar. Entonces, yo tengo el privilegio de decir eso, no por mí, no porque yo soy bueno, tengo una esposa increíble. Y por eso vamos a ir en 2 semanas a Brasil, porque 2 amigos se van a casar, 2 discípulos, amén. Que dieron mucho trabajo, amén. Entonces, tengo fe en ustedes, tengo fe en ustedes. Pero mira, Pablo le dice, pared blanqueada, hipócrita. Continuamos leyendo, a usted también lo va a golpear Dios. Reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley. Y usted mismo viola la ley al mandar que me golpee. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron. ¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Entonces, este hombre sería como si hoy en día fuese el Papa. Imagínate insultar al Papa. Fuerte. ¿Y qué hizo Pablo? Versículo 5. Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote. Pablo, amén, reconoció su error. Respondió Pablo, de hecho está escrito, no hables mal del jefe de tu pueblo. Entonces Pablo se disculpó, Pablo pidió perdón, reconoció su error e incluso citó la escritura, por más que ese hombre no merecía el respeto. Wow. Versículo 6. Pablo, sabiendo que uno de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo, hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Wow. Tal vez tú puedes decir eso de tu ciudad, yo soy limeño de pura cepa, tal vez. Yo sí digo, soy cusqueño de pura cepa. Amén. Amén. Soy San Juan, ¿cómo se dice? Del luriganchino de pura cepa. Sí. Amén, calma. Fíjense qué sucede. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostenían que no había resurrección, ni ángeles ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley que eran fariseos se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre. Dijeron, ¿acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. Primer punto, ten una buena conciencia. Ten la conciencia limpia. ¿Por qué? Vamos a aprender de este texto cuál es el fruto de tener una buena conciencia. ¿Cuál es el fruto de tener la conciencia limpia? Pero esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. ¿Tengo la conciencia limpia?
o no está tan limpia. Hay dos extremos de la conciencia, que son la conciencia cauterizada y la conciencia culpada. Entonces, cuando yo era chico, yo me salía mucha sangre de la nariz. Y en Perú, si tú vas al hospital, solo te van a atender si estás muriéndote, ¿no? Prácticamente. Entonces yo iba con mi nariz sangrando, y mientras llegaba al hospital se pasaba la hemorragia y nunca me atendían. Hasta que llegué a Brasil, amén, por fin llegué a Brasil, fui al hospital y me hicieron los exámenes y descubrieron básicamente que yo tenía una vena que se rompía fácilmente. Son minúsculas esas venas, pero se rompía fácilmente. Entonces, ¿qué hicieron? Los médicos cauterizaron esa vena. De ahí ya no salió sangre. Fue un milagro, ¿no? Pero ¿qué significa cauterizar? Significa quemar, significa cerrar. Ya no fluye sangre por ahí. Y lo mismo sucede con una conciencia cauterizada. Ya no fluye el Espíritu Santo en esa persona. La palabra ya no le toca. Una conciencia cauterizada piensa que todo el resto está equivocado, yo soy correcto. Una conciencia cauterizada ya no siente nada por su pecado. Miente en el trabajo, pero todos mienten. Entonces, ¿cuál es el problema? Plagea en la universidad, pero todos mis compañeros plagean, ¿cuál es el problema? Copia, pero todos hacen lo mismo. Y esa es una conciencia cauterizada, que piensa porque el resto lo hace así, yo también lo voy a hacer así, y ya ni siquiera siente el peso de su pecado. Y eso es lo que tú debes preguntarte hoy. Quizás tienes una conciencia cauterizada. ¿Cuánto te toca la Biblia en el corazón? ¿Cuánto la palabra te llega en el fondo del alma? ¿Cuánto sientes la palabra en tu tiempo con Dios? ¿Cuánto sientes la palabra en un discipulado? ¿Realmente ese mensaje es para ti? ¿O estás pensando, qué bueno que está hablando de conciencia cauterizada, porque justo el de mi izquierda necesita eso? Si tú piensas así, es porque quizás tu conciencia está cauterizada. Si piensas que esta prédica es para el de tu derecha o el de tu izquierda, o para la persona que discipulas, o para tu vecino, mi mamá debería escuchar esto, quizás tu conciencia hoy está cauterizada. O tal vez puede haber áreas en las que estás cauterizado. Áreas en las que ya no crees en el poder de Dios. No, pero yo sé, no va a pasar nada en esta área. En el enamoramiento, en relaciones, normal, puedo hablar con alguien del mundo, puedo estar mandando mensajes, puedo estar chateando, mandando cosas, no pasa nada, yo soy fuerte. Y eso es una conciencia cauterizada. O incluso entre discípulos. No pasa nada de hablar muy tarde en la noche. No pasa nada hablar entre hermano y hermana, encontrarse a solas, pasar mucho tiempo a solas. ¿Por qué? Yo soy fuerte. Y en realidad es una conciencia cauterizada. El otro extremo de una palabra que me enseñó Iván, ahí aprendí en su prédica, antípodas. Amén. Entonces, el otro extremo es una conciencia culpada. Es una conciencia que anda como en barro. No sé si has andado alguna vez en el barro. Es difícil andar en el barro. Es todo sucio. Y cuanto más hay veces entras en el barro, más hondo se hace. Como casi como un pantano. Y comienzas a hundirte. Y hay personas que tienen la conciencia así. Piensan tanto en sí mismas, piensan tanto en mis errores, mi pasado, mi trauma. Pero yo soy así, soy una vergüenza para mi familia. Y se hunden en sus errores. Y no puedes salir. Y sigues en el mismo error. Piensas que, yo no puedo, yo soy así, yo vine de aquí. Y las personas no me ven bien. Pobrecito de mí. Y eso es una conciencia culpada. Que no se levanta, que no da fruto. Una conciencia que no cree en el arrepentimiento, sino solo cree en el remordimiento. Cree en la culpa.
cree en lo que siente. ¿Qué es lo que sucede con una conciencia culpada? Es muchas veces sobre sentimientos. Me siento así. Me siento desanimado, me siento no sé qué, me trataron así, no me siento bien. Y se comienza a hundir en sus sentimientos. Sí. Y tenemos tantos sentimientos. Yo sinceramente ahorita siento hambre. Siento mucha hambre. Y después voy a comer y después de nuevo voy a sentir hambre. Los sentimientos son así. Sientes una cosa, pasa algo, se pasa el sentimiento y después regresa el sentimiento. Pero cuando vives solo de esos sentimientos, comienzas a hundirte en tu propia conciencia. Sí. Wow. Y la conciencia tiene poder. Si tú crees que eres una basura, muchas veces puedes creer en eso. Sí, dilo. Sí. Si tu conciencia te dice, soy terrible, soy una vergüenza, no puedo cambiar, soy impuro, soy mentiroso, soy amargo, ¿sabes qué va a suceder? Tu conciencia va a dictar tus pasos. Wow. Tu conciencia te va a decir, claro que eres eso. Y comienzas a hundirte cada vez más. Esos son los dos extremos de lo que no es una conciencia limpia, de una conciencia sucia. Una conciencia sucia se delata con una conciencia cauterizada o con una conciencia culpada. Wow. Sí. Y tú debes reconocer hoy cuál de esas conciencias estás teniendo. Porque cuando tienes la conciencia limpia, puedes hacer lo que Pablo estaba haciendo. Imagínate la situación de Pablo. Pablo primero falló. Le dijo al sumo sacerdote, hipócrita. Era verdad. Pero a veces hay que saber cómo decir las cosas, ¿no? Entonces no puedes llegar de frente al discipulado y decir, orgulloso. Porque a veces eso duele, ¿no? Yo recuerdo justo el hermano que se va a casar. Él hizo un estudio bíblico de, ¿sabes? El estudio de quién es tu padre, ¿sí? Hay un estudio bíblico de carácter de quién es tu padre. Y él llegó y le dijo al chico, ¿quién es tu papá? Y él dijo, yo creo que Dios. Ahí él le mostró la escritura. Dice que el padre de la mentira es Satanás. ¿Tú ya has mentido? Sí. Entonces tu papá es Satanás. ¡Wow! Frío, ¿no? ¡Wow! Contraargumentos no hay. ¿Se entiende? Pero aquí Pablo falló y él pidió perdón. Entonces, una conciencia limpia no es una conciencia que no falla. No es una conciencia perfecta, no es una conciencia que, wow, soy el 7, soy el GOAT, soy el aura. No. Una conciencia limpia falla, pero pide perdón. Una conciencia limpia está preocupada más que en sí misma en predicar la palabra de Dios. Pablo fue perspicaz. Aquí hay fariseos, aquí hay saduceos, no que ustedes sean, ¿no? Pero él vio la multitud, este lado era fariseo, este lado saduceo. Ya sé de qué voy a hablar. Voy a hablar de la resurrección. ¿Por qué? Porque a estos no les gusta, a estos sí les gusta. Y comienza a crear un altercado entre los dos grupos. ¿Por qué? Porque cuando tienes la conciencia limpia, en vez de estar pensando en ti, en vez de estar pensando, pobre de mí, wow, yo soy increíble, estás pensando en cómo voy a predicar la palabra de Dios. Pablo era perspicaz para predicar la palabra de Dios. Pablo sabía cómo llegar a las personas, incluso multitudes. Y no es así el mundo religioso hoy. El mundo religioso está dividido. Algunos dicen, no, yo soy católico, no, yo soy protestante, yo soy de no sé quién, yo no soy de no sé qué, yo soy de Dios Madre, de Dios Padre. Y las personas están divididas. Pero cuando tú estás luchando con tu conciencia, cuando estás pensando y te estás debatiendo aún, ¿será que soy bueno? ¿Será que soy malo? ¿Será que tengo la conciencia culpada? ¿Será que tengo la conciencia cauterizada? Cuando tú tienes la conciencia limpia, no tienes tiempo para eso. No tienes tiempo para ti. Tienes tiempo para predicar la palabra de Dios y saber cómo llegar a cada persona.
Cuando tienes la conciencia limpia, no hay nada que te está acusando. No hay nada en tu mente que está, ay, pero ¿seré o no seré? ¿Me quiere o no me quiere? No hay tiempo para eso. Muy bueno. Solo tienes tiempo para predicar la palabra de Dios, amén. Eso es el fruto de una conciencia limpia. Y tú te puedes dar cuenta de eso en tu semana. ¿Cómo está tu conciencia? Es exactamente cómo ha sido tu semana de evangelismo. ¿Cómo está tu conciencia? Es exactamente cómo está tu vida en la misión. Había una campaña en la universidad de 7 de la mañana a 7 de la noche. Increíble, wow. Pero si no has estado, pregúntate, ¿cómo ha estado tu conciencia? Igual si has estado, pregúntate cómo ha estado tu conciencia, pero sigue predicando la palabra de Dios, amén. Eso significa tener una conciencia limpia. No es una conciencia perfecta. Es una conciencia que se levanta, que pide perdón cuando es necesario, que es humilde, que busca ayuda. Es una conciencia que predica la palabra de Dios, amén. Pero hasta una conciencia limpia se cansa. Versículo 11. Vamos. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo. Ánimo. Solo le dijo eso primero. En griego esa palabra se traduce como tarsei. El original es tarsei. No es Tarzán, como algunos creen. Tarsei. Y Jesús usó esa palabra solo 5 veces. Primero se lo dijo al paralítico, ¿recuerdas? Le dijo tarsei. Ánimo. Levántate. Tus pecados son perdonados. Se lo dijo también a la mujer con el flujo de sangre. Imagínate una mujer que vivió años y años y años sin ninguna ayuda. Y Jesús le dijo, tarsei, ánimo. Después se lo dijo a sus discípulos, en medio de la tormenta en el mar, les dijo, ánimo. Y un poco antes de morir, de nuevo les dijo, ánimo. Y ahora se lo dice a Pablo. La 5ª vez en la Biblia se lo dice a Pablo. ¿Por qué se lo dice ánimo? ¿Porque estaba, wow, estoy animado, estoy increíble? No. O quizás ya estaba un poco desanimado. Pero ¿qué le dice? ¡Ánimo! Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. ¡Ánimo! Ahora vas a predicar en Roma. No ir de turismo a Roma. Yo sé que algunos tal vez quieren ir a Roma de turismo, no sé. A predicar la palabra en Roma. Segundo punto, una conciencia limpia obedece la palabra de Dios. Vamos. ¿Quién está hablando aquí con Pablo? El propio Jesús. Jesús está hablando con Pablo. Sí. Y le dice, ánimo. Qué trabajo increíble has hecho, Pablo. Wow, qué increíble. Estoy orgulloso de ti, Pablo. No llega y le dice, Pablo, ay, qué difícil. Estás enfrentándote a todas esas personas. Wow, lo siento mucho, Pablo. ¿Qué te parece si regresamos un poquito? Wow, no. Le dice, ánimo. Levántate. Porque vas a predicar en Roma. Le pone un desafío aún mayor. Algo más fuerte. Y después Pablo, ¿qué hizo? Se levantó. Pablo fue a predicar a Roma, porque recuerdas, una conciencia limpia no tiene tiempo para estar desanimado, para estar mal. Cuando la palabra dice ánimo, una conciencia limpia cobra ánimo y va y predica la palabra de Dios. Y en el camino hacia Roma, yo los invito a leer después el resto del capítulo. Pablo, hacen una conspiración para matar a Pablo. 40 religiosos, 40 judíos religiosos se dispusieron a no comer ni beber hasta que Pablo esté muerto. ¿Tú serías capaz de eso? Hay veces para que alguien se bautice te cuesta hacer ayuno un día.
Imagínate hacer un ayuno hasta que alguien se bautice en tu universidad. Y claro, estos hombres estaban teniendo un celo, pero un celo ciego. Un celo sin conocimiento. ¿Y sabes qué sucedió después? Que el sobrino de Pablo se enteró de ello. Se enteró de la conspiración, el sobrino de Pablo. Entonces, bueno tener sobrinos, amén. Pero para que Pablo tenga sobrinos, su hermano tuvo hijo, entonces es bueno que tengan hijos también, amén. Y para eso tienen que casarse, por el amor de Dios. Y el sobrino de Pablo se enteró. Él fue a contarle eso al comandante romano. Y el comandante romano, ¿sabes qué hizo? Levantó mira aquí, versículo 23. Entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y les ordenó: alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las 9 y preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Pablo estaba aquí en medio de una persecución tremenda. Todo ese tiempo, después pasaron 2 años. Imagínate, en esos 2 años, Pablo no sabía si había bautismos o no. Pablo estaba en la prisión, Pablo estaba siendo juzgado. Pablo no estaba viendo resultados. Y a veces queremos tener una conciencia limpia para tener resultados. Wow. Ahora sí voy a tener la conciencia limpia porque Dios me va a dar ese enamoramiento que tanto deseo. Esa hermana, Dios la va a cegar. Dios mío, Dios mío. Y comienzas a querer tener una conciencia limpia, pero solo como un medio de conseguir más cosas. Y en otras palabras, usas a Dios como un medio de bendiciones. ¿Qué bendición estaba viendo aquí Pablo? Solo persecución, solo juzgamiento. Le querían golpear en la boca. Pablo no estaba viendo nada de resultados positivos. Tal vez por eso él estaba con desánimo. Porque ¿de qué está valiendo la pena haber venido aquí hasta Jerusalén y no veo resultados? Si tu conciencia es limpia en base a resultados, se va a ensuciar rápidamente. ¿Por qué? Porque hay momentos en que no hay resultados. Porque el resultado depende de ¿quién? Depende de Dios. A nosotros, como dice Juan 15, nos toca apenas permanecer en la vid. Pero quien da el fruto es Dios. Quien produce el fruto en la videra es Dios. Pablo no estaba viendo ello. Pero él confió en la palabra de Dios. Dios le dijo: levántate, sal de Jerusalén, porque ahora vas a predicar en Roma. ¿Cómo voy a creer eso si nadie me está apoyando? Dios, ¿cómo así me estás diciendo Roma? No, mal estoy predicando aquí en Jerusalén, está difícil. ¿Cómo voy a llegar a Roma? Pero él confió en que Dios tenía un plan. Él confió. Amén. Si Dios me dijo que voy a Roma, voy a ir a Roma. Vamos. No tengo pasaporte, no tengo pasaje para el avión, pero voy a ir a Roma. Y Dios puso al sobrino de Pablo. Dios puso un destacamento de 470 soldados. Dios le dio incluso cabalgadura para que lo lleven sano y salvo. Cuando tú confías en Dios, Dios va a realizar sus planes sí o sí. Vamos, pero cuando quieres hacer tus planes, cuando quieres hacer de tu forma, cuando quieres hacerlo de acuerdo a lo que tú crees, a tu experiencia, a lo que tú has visto, a lo que te han dicho, a lo que te han aconsejado apenas, y sin siquiera entender el consejo, no va a resultar en nada. Una conciencia limpia obedece la palabra de Dios. No basta con escuchar la palabra de Dios.
Tal vez hoy estás aquí y estás escuchando la palabra de Dios y qué bueno, qué increíble. Domingo en la mañana, quizás es más fácil estar durmiendo un poquito más. Domingo en la mañana, no sé, ya volvió la Premier League, podrías estar viendo un partido de fútbol. O podrías estar en la calle haciendo deportes, pero estás aquí y estás escuchando la palabra de Dios. Por lo menos ya diste un paso. Pero no vale de nada si no obedeces la palabra. No vale de nada si no pones en acción lo que estamos aprendiendo. ¿Cuánto estás dispuesto a obedecer la palabra? Una conciencia limpia está dispuesta a obedecer la palabra en el instante. Muy bueno. Pero si todavía tienes cosas que ocultar, si todavía tienes cosas en tu vida que prefieres no exponer en la luz, porque Dios es luz, Jesús es luz. Si todavía hay cosas así y no quieres obedecer la palabra de Dios, es porque tu conciencia no está limpia. Pero todos aquí somos llamados a tener una conciencia limpia. Es posible tener una conciencia limpia. ¿Y en qué momento te vas a dar cuenta aún más de ello? Fíjense conmigo en 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Cuántas veces ya has escuchado que Cristo murió por nosotros? ¿Cuántas veces ya has escuchado que Cristo se inmoló? Cristo entregó su cuerpo, Cristo entregó su espíritu por ti. Pero si aún tú piensas, murió por mí, pero murió por todos, quizás tu conciencia es cauterizada. Pero si tú piensas, wow, murió por mí, pero yo soy terrible, yo soy la peor persona, no sé si puedo dejar mis pecados, tienes una conciencia culpada. En cambio, versículo 19, si tú entiendes lo siguiente: por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Cuando tú entiendes que la única forma de tener una conciencia limpia es naciendo de nuevo, vas a buscar cómo nacer de nuevo. Sí. Cómo salvarte. Y aquí la Biblia nos habla del bautismo. El bautismo que hoy en el mundo religioso es tan controversial. El bautismo que para algunas iglesias no es necesario. Solo debes creer. Para otras iglesias claro, te tienes que bautizar, pero te bautizan de cualquier forma. Pero cuando entiendes, el bautismo es un compromiso de una conciencia limpia, de una buena conciencia delante de Dios. Y quieres tener esa buena conciencia. Estás dispuesto a hacer todo para corresponder al sacrificio de Cristo. Sí. Y sin duda alguna, ese es el ejemplo de Viviana, que fue bautizada ayer. Amén. Viviana entendió ello. Yo quiero tener una buena conciencia. Yo quiero tener la conciencia limpia y redimir mis pecados en el bautismo. Sí. Y por eso ella se bautizó. Sí. Ahora pregúntale si está siendo fácil. Pregúntale si hubo el bautismo y ni bien salió del bautismo, con bombos y platillos todos le aplaudieron.
Eso es lo que esperamos a veces cuando hacemos algo espiritual. Esperamos, wow, que ahora sí me van a aplaudir, ahora sí va a ser increíble, ahora sí mis papás me van a apoyar. Y quizás es totalmente lo opuesto. Sí, es verdad. Quizás no ves los resultados que tú querías, pero ese es el problema, es lo que tú quieres. Pero necesitas entender qué es lo que Dios quiere. Dios quiere que continúes predicando la palabra de Dios. Vamos. Aun cuando las personas te quieran golpear en la boca, Dios quiere que tú sigas predicando la palabra de Dios. Aun cuando las personas estén dispuestas a no comer ni beber para dejar que tú para impedir que tú prediques la palabra, Dios tiene un plan para que tú sigas predicando la palabra de Dios. Vamos. Dios tiene un destacamiento de 470 soldados quizás para ti. Dios tiene sobrinos y sobrinas para ti que te van a rescatar de los problemas espirituales, no de los problemas de tu pecado. Esos asúmelo tú, amén. Pero cuando tú obedeces la palabra de Dios, Dios da los medios para que tú continúes predicando la palabra. No importa el resultado, no importa, pero ¿qué está pasando en mi vida? No estoy viendo nada. No es sobre eso. Una conciencia limpia está preocupada en glorificar el nombre de Dios. Y sin duda alguna, quien tuvo una conciencia limpia, una buena conciencia, es nuestro Señor Jesús. Y cuando Jesús murió, nosotros vemos 3 tipos de conciencia que se presentaron frente a Él. Vemos el ejemplo de la conciencia culpada de Judas. Judas reconoció su pecado, pero se llenó de remordimiento. Y Judas, en su remordimiento, se ahorcó, se mató. Eso es lo que hace una conciencia culpada. No predica la palabra de Dios, se mata, se hunde en sus traumas, en su pasado, en sus cosas. Por otro lado, vemos el otro extremo, una conciencia cauterizada. Pilatos. Pilatos que escuchó, que vio que Jesús era inocente, que lo habían entregado por envidia. Incluso su mujer lo alertó: no te metas con ese justo. Pero ¿qué decidió hacer Pilatos? Mantener su cargo, mantener su puesto. Y después se lavó las manos. Sí. ¿Y qué sucede cuando se lavó las manos? Él dijo: soy inocente. Espero que ninguno de nosotros quiera ahorcarse al entender el sacrificio de Cristo, o quiera lavarse las manos y yo soy inocente, los otros mataron. Espero que seamos como Pedro. Sí. ¿Qué sucedió con Pedro? Pedro falló miserablemente. Pedro negó a Jesús ¿cuántas veces? 3 veces. A la primera parece que no pasó nada. A la segunda él seguía. Y a la tercera escuchó el gallo cantar. Pero ¿se recordó de qué? Se recordó de las palabras de Jesús. Cuando tú fallas, cuando tú pecas, pero aún tu conciencia está ahí y tu conciencia te recuerda las palabras de Jesús, eres capaz de levantarte. Pedro lloró amargamente, pero no se quedó llorando, no se quedó triste, no se quedó lamentándose sobre la leche derramada, sino que en Hechos 2, cuando Jesús subió al cielo, Pedro fue el primero a anunciar el evangelio. Pedro fue el primero a anunciar el mensaje de la cruz, porque eso es lo que una conciencia limpia hace. Tiene tiempo apenas para anunciar el mensaje de Jesús. En este momento vamos a recordar el sacrificio de Cristo por nuestras vidas. Vamos a recordar lo que Jesús hizo para que nosotros podamos tener una buena conciencia, una conciencia limpia. Vamos a tomar del jugo que es su sangre y el pan que es su cuerpo. Los invito a hacer una oración conmigo. Dios Padre amado, gracias Dios. Gracias por no abandonarnos a nuestros conceptos. Padre, porque el mundo cauteriza nuestra conciencia. El mundo nos dice todo es permitido, puedes hacer lo que tú quieras, no hay ninguna consecuencia.
Pero Padre, tampoco queremos llegar a tener una conciencia culpada de ver solo nuestros errores y hundirnos en ellos. Padre, tu Hijo murió para que tengamos una conciencia limpia. Padre, que el sacrificio de Cristo no sea en vano. Que el jugo que tomemos y el pan que tomemos, que representan su sangre y su cuerpo, limpien nuestra conciencia. Y nos hagan obedecer tu palabra, cueste lo que cueste. Nos hagan ir a donde sea que sea para predicar tu palabra. Nos hagan ir a cualquier lugar, a pesar, Dios, que haya oposición, a pesar que haya persecución, para predicar tu mensaje. Porque Cristo vale la pena. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, oro y agradezco. Amén.